Nuevamente el Señor nos da el privilegio de conectarnos a través de este medio para llevar un culto virtual en donde adoramos al único Dios verdadero, el Señor Jesucristo, Dios Padre. Gracias le damos a cada uno de ustedes por haberse conectado. Vamos ahora a abrir las Sagradas Escrituras. Específicamente vamos a estar leyendo lo que se encuentra en el libro de Salmo 139, versos 23 y 24. Examíname, Dios, conoce mi corazón y pruébame, conoce mis pensamientos. Ve si hay en mi camino de perversidad y guíame en el camino eterno. Con estas palabras les extendemos una cordial bienvenida a esta programación de culto, esperando que el Señor les bendiga y puedan disfrutar de cada una de las secciones que hemos preparado con mucho cariño para adorar al Señor y también para deleite y crecimiento espiritual de cada uno de ustedes. Vamos a inclinar nuestro rostro para tener la oración. Señor Dios bueno, en este momento encomendamos a cada uno de los hermanos que están viendo la transmisión para que tú guíes sus corazones a toda verdad, les permitas comprender con tu Santo Espíritu todo lo que hemos de proporcionar para ellos y sobre todo que lo puedan compartir para que muchas otras personas conozcan de ti. Gracias por tu amor para con cada uno de nosotros, en el nombre de Jesús. Amén. Quedan en compañía de Ayala Canal y de la programación que tenemos para ti. Abrigadas y salvas en el redil, las 99 están, pero allá en el bosque perdida va una pobre rendida de afán, por el monte escabroso y aterrador, muy lejos vagando del pastor, muy lejos vagando del pastor. Del rebaño no bastan tierno pastor, las 99 aquí, mas responde el pastor, una oveja hoy descarriada va lejos de mí, y en la sierra escarpada ya voy a entrar, mi pobre
Mi Salvador Jesucristo, ¿quién hay igual a ti? Mi Salvador Jesucristo, más que todo eres para mí. Mi Salvador Jesucristo, cuánto te amo yo, todo a ti consagro, Cristo Jesús, Señor. Días hay, lo sé, en que triste te sientes y sin esperanza estás. Pero existe un Dios que promete ayudarte y fuerzas tu alma tendrá. Nunca te rindas, Cristo ya viene, y su rostro pronto verás. Nunca te rindas, Cristo ya viene, nos llevará a su hogar. Este mundo cruel no será para siempre, el mal pronto terminará. Y mi fe en Jesús cada día es más fuerte, pues sé que Jesús volverá. Nunca te rindas, Cristo ya viene, y su rostro pronto verás. Nunca te rindas, Cristo ya viene, nos llevará a su hogar. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán a abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Porque todo lo que Dios creó es bueno, y nada es de desecharse si se toma con acción de gracias. Porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. Si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Desecha las fábulas profanas y de viejas. Ejercítate para la piedad, porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa de esta vida presente y de la venidera. Palabra fiel es esta, y digna de ser recibida por todos, que por esto mismo trabajamos y sufrimos oprobios, porque esperamos en el Dios viviente, que es el Salvador de todos los hombres, mayormente de los que creen.
Esto manda y enseña. Ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. No descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía, con la imposición de las manos del presbiterio. Ocúpate en estas cosas, permanece en ellas, para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto, te salvarás a ti mismo y a los que te oyeran. Informe misionero. Informe misionero, Mongolia, para el sábado 8 de febrero. Le di la oportunidad a la Biblia. Los estadounidenses no se reunían en una iglesia, sino en la sala de su casa. Cuando Bol llegó con su hermana a aquella iglesia hogar de Ulaanbaatar, lo saludaron cordialmente. Para Bol fue una experiencia insólita. Unas 20 personas estaban sentadas en un círculo en el suelo, cantando himnos de un himnario. Las letras le parecían muy raras, le resultaba confuso y a la vez divertido. Pensó, ¿qué quieren decir con Hosana? ¿Por qué cantan sobre un cordero? Se tapó la cara con un himnario para ocultar su risa. Después del servicio de canto, los estadounidenses dirigieron una escuela sabática. Hablaron del sueño del rey Nabucodonosor de Daniel 2. Bol estaba fascinado y tenía muchas preguntas, pero se mantuvo en silencio. Entonces uno de los estadounidenses predicó un breve sermón. Nada de lo que decía tenía sentido para Bol. El predicador habló de una imagen del Apocalipsis que Bol no entendió, también del regreso de Jesús. Bol se preguntó, ¿a dónde fue y por qué tiene que regresar? Después de comer, el grupo fue a un orfanato a hacer manualidades con los niños. Cuando Bol volvió a su casa esa noche, se sintió bien. Había sido un buen día. Había disfrutado ayudando a los niños. Tendré que darles una oportunidad a los estadounidenses, pensó. Quizás debería prestar atención a lo que creen. Y esperó con impaciencia el siguiente sábado. Después del sermón del sábado, se sentó con los estadounidenses y le prestó atención. Lo que oyó era muy diferente de lo que le habían enseñado desde pequeño. Los estadounidenses abrieron la Biblia por el Génesis y compartieron la historia de la creación. Bol se mostró muy interesado. De niño había estudiado 2 años con un maestro de religión tradicional mongola, pero este no había sido capaz de explicarle el origen de la vida. El maestro le había dado una leyenda sobre el polvo que se juntó y formó la tierra, pero la leyenda no explicaba los orígenes del agua, del aire ni de los seres vivos. Para esas preguntas, el maestro no había tenido respuestas, pero la Biblia tenía respuestas claras. Bol tenía muchas preguntas y empezó a hacerlas. Los misioneros estadounidenses respondieron con la Biblia. Cuando se enteraron de que sabía ruso, le dieron una Biblia en ruso. En aquella época solo el Nuevo Testamento estaba disponible en mongol, así que con la Biblia en ruso, Bol tuvo acceso a toda la palabra de Dios. En su tercer sábado en la iglesia, un misionero le dijo, ¿por qué no se enseñas historias del Antiguo Testamento a los niños por medio del franelógrafo? Bol se sorprendió. Él no se sentía capacitado para enseñar la Biblia a nadie, pero el misionero lo animó a intentarlo. Atrévete, le dijo. El reto intrigó a Bol, así que aceptó. Esa semana leyó atentamente el Antiguo Testamento en ruso y tomó notas en mongol. El viernes fue a la casa de los misioneros y eligió los fieltros que quería utilizar al día siguiente. El sábado contó historias del Antiguo Testamento en mongol. De vuelta en su casa, Bol siguió leyendo la Biblia y encontró respuestas a sus preguntas. Aprendió que tanto Dios como el diablo son reales. Leyó en Génesis 3 que el diablo, disfrazado de serpiente, trajo el pecado y la muerte al mundo. También leyó que Dios elaboró un plan para salvar a la humanidad. Como resultado, aprendió que la muerte no es el fin y que los que creen en Jesús tienen vida eterna, según Juan 3:16.
Dios amó tanto al mundo que dio a su Hijo único para que todo aquel que en Él crea no se muera, sino que tenga vida eterna. Entregó su corazón a Jesús. Hoy Bol es un líder de la Iglesia Adventista en Mongolia. No solo fue el primer pastor adventista de Mongolia, sino también el primer pastor mongol ordenado. Aprendí en la Biblia sobre el Dios del amor que nos creó y que cuando pecamos viene a rescatarnos. Eso era más atractivo que todo lo que le habían enseñado antes. Le di una oportunidad a la Biblia y por eso hoy soy adventista. Dijo que aunque sufrió después de la muerte de su padre, como resultado encontró a Dios. Aunque fue una tragedia en mi vida, terminó en algo bueno. Afirma: al venir a Cristo, encontré respuestas a todas mis preguntas. Oremos por la gente de Mongolia, que al igual que Bol, busca respuestas. Parte de la ofrenda del 13º sábado de este trimestre ayudará a abrir un centro de actividades para compartir el Evangelio con los niños en Ulan Bator, Mongolia. Gracias por planificar una generosa ofrenda para este 29 de marzo. Nuevo horizonte discipulado para el sábado 8 de febrero, el método de Cristo. Les digo que así es también en el cielo. Habrá más alegría por un solo pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan arrepentirse. Lucas 15:7. Una de las ocasiones más importantes de la vida es el momento cuando se realiza la ceremonia bautismal. Ver a una persona que decide entregar a Cristo su vida es maravilloso. A esta ceremonia le llamamos fiesta bautismal. Realmente es una fiesta, un momento de alegría, no solamente para la iglesia, también lo es para el cielo. Como lo menciona la Biblia en el Evangelio de Lucas, les digo que así es también en el cielo. Habrá más alegría por un solo pecador que se arrepienta. En ese momento, el neofítico o recién convertido decide dejar el mundo y seguir a Cristo. La alegría rebosa nuestros corazones, sobre todo si fuimos parte importante de esa conversión. A diferencia de este momento tan espectacular, donde el cielo mismo se une a la celebración, cuando ocurre lo contrario y uno de los soldados de nuestras filas cae en batalla y se aparta de la fe, formar parte de la junta administrativa donde se decide desincorporar a uno de nuestros hermanos es doloroso y triste. ¿Qué hacer para que este momento no ocurra con nuestros hermanos de la fe? ¿Qué hacer para consolidar en la fe y que así su decisión sea para toda la eternidad? Sin duda alguna, es necesario aplicar el método de Cristo. Su estrategia para discipular es el método más efectivo que existe. Creo que es importante recordarlo y repasar este método tan efectivo. Como señala Elena G. de White, solo el método de Cristo será el que dará éxito para llegar a la gente. El Salvador trataba con los hombres como quien deseaba hacerles el bien. Les mostraba simpatía, atendía a sus necesidades y se ganaba su confianza. Entonces les decía: sígueme. El Ministerio de la Bondad, capítulo 7, página 56. Cuando seguimos este método, al momento de evangelizar, vamos a lograr mayor éxito. No solamente sentiremos gozo y alegría al ver a una persona entregar su vida, sino que también veremos a esa nueva criatura confirmarse y consolidarse en el camino hacia la patria celestial. En el libro Reavivamiento del Discipulado, el pastor Russell Burrill menciona algunos pasos interesantes para consolidar a los nuevos conversos, y estos son: 1. Tienen que ser puestos de inmediato en un grupo pequeño. 2. Deben ser ordenados al ministerio. 3. Ayudarles a descubrir sus dones espirituales. 4. El grupo pequeño es un apoyo para evangelizar a sus amigos y familia. 5. Instruirles para no depender de algún líder de la iglesia. Si aplicamos el método de Cristo para que las personas le entreguen su vida a Cristo y se mantengan en un plan de consolidación, tendremos el gusto de verlos crecer espiritualmente a nuestros nuevos hijos espirituales y no seremos testigos del amargo momento de levantar la mano para desincorporar a un hermano de la fe. Dios nos bendiga y nos ayude a cumplir fielmente la gran comisión de hacer discípulos para la eternidad. Lección de Escuela Sabática. Mis hermanos, buenos días. Otra vez estamos agradecidos a Dios porque nos permite estudiar este hermoso folleto, El amor de Dios y su justicia.
justicia. Mis queridos hermanos, no se olviden de predicar el Evangelio. Prediquen el Evangelio a todas aquellas personas que necesitan escuchar del amor de Dios. Hoy día vamos a estudiar el amor de Dios por la justicia y vamos a orar, mis hermanos. Querido Dios que estás en los cielos, te agradecemos porque tu amor es tan grande que nos traes a tu casa para estudiar tu Santa Biblia. Ayúdanos a comprenderla, Señor. Ayúdanos a hacer decisiones de vida eterna. Cuídanos, Señor. Bendícenos en todas nuestras necesidades y especialmente, Señor, bendice a aquellos hermanos que han escrito en nuestra página del internet con algunas necesidades y algunos pedidos especiales. Cuídales de acuerdo a tu voluntad, Señor. También te pedimos por nuestros hijos. Cuídales y bendíceles en el nombre de Jesús. Amén. Miren lo que dice el versículo de memoria, Jeremías 9:24. Mas alábese en esto el que haya de alabarse, en entenderme y conocerme que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas me agrada, dice Jehová. Me agrada la misericordia, me agrada el juicio y me agrada el amor, dice nuestro Dios. Estamos estudiando el amor de Dios por la justicia. Y el primer día del folleto dice amor y justicia. Miren lo que dice este versículo, Isaías 61:8. Porque yo, Jehová, soy amante del derecho. ¿Qué es Jehová? Amante del derecho. ¿Qué significa eso? Miren lo que dice esta versión, nueva versión internacional. Yo, el Señor, amo la justicia. ¿Qué ama el Señor? La justicia. Esta otra versión, Nueva Traducción Viviente, dice, pues yo, el Señor, amo la justicia. Entonces, en primer lugar, Dios ama la justicia. ¿Y por qué? ¿Por qué Dios ama la justicia? ¿Por qué? Miren lo que dice Deuteronomio 32:4. Él es la roca cuya obra es perfecta. Miren lo que dice la nueva versión internacional, esa parte. Él es la roca, sus obras son perfectas. Luego dice, porque todos sus caminos son rectitud. Esta versión, y todos sus caminos son justos. Dios de verdad y sin ninguna iniquidad en él. Dios es fiel, no practica la injusticia. Es justo y recto. Él es recto y justo. Entonces, ¿por qué Dios ama la justicia? Porque la justicia es parte de su carácter. Dios es justo y recto. Dios es sin ninguna injusticia. Ese es el carácter de Dios. Y el carácter de Dios tiene otra cualidad importantísima. Miren lo que dice 1 Juan 4:8. Miren lo que dice. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. En este versículo dice, Dios es justo y recto, y ahora nos dice, Dios es amor. Entonces, el amor es parte de su carácter, así como la justicia es parte del carácter de Dios, el amor es parte del carácter de Dios, y los dos siempre van juntos. Miren lo que dice Salmo 89:14. Justicia y juicio son el cimiento de su trono. La rectitud y la justicia son el cimiento de su trono. En otras palabras, la justicia es el carácter de Dios, el cimiento de su trono. ¿Qué más? Misericordia y verdad van delante de tu rostro. El amor inagotable y la verdad van como séquito delante de
ti. Entonces el amor es también parte del carácter de Dios, y la justicia y el amor están juntos. Y no puede ser de otra manera, porque miren lo que dice Salmo 85:10. En Dios la misericordia y la verdad se encontraron, la justicia y la paz se besaron, porque la justicia es parte del carácter de Dios, el amor es parte de su carácter. En Dios la misericordia y la verdad se encontraron, la justicia y la paz se besaron. Son dos cualidades inseparables del carácter de Dios. Pero este versículo, porque yo Jehová soy amante del derecho, soy amante de la justicia. ¿Qué más es Jehová? Aborrecedor del latrocinio para holocaustos. ¿Qué es lo que hace? Miren lo que dice esta versión: odio el robo y la fechoría. Como Dios es justo, a Él no le gusta el robo, la fechoría, la injusticia. Por eso el pedido de Dios para sus hijos es Levítico 19:35. No hagáis injusticia en juicio, en medida, en tierra, en peso, ni en otra medida. Dios nos pide: imítenme a mí. Imítenme, no sean injustos. Y ese pedido lo hace de todo corazón Dios. Ese pedido se encuentra otra vez en Miqueas 6:8. Miren lo que dice: oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Hagan justicia, amen a su prójimo y amen a Dios. Entonces, como Dios es justo, nosotros también debemos ser justos y misericordiosos. ¿Qué más nos pide Dios? Miren lo que dice Salmo 37, 28 y 29. Pues el Señor ama la justicia y nunca abandonará a los justos. Dios nunca nos va a abandonar, como ya hemos visto en lecciones pasadas. Los mantendrá a salvo para siempre, pero los hijos de los perversos morirán. Los justos poseerán la tierra y vivirán allí para siempre. Entonces, como Dios ama la justicia, los justos heredarán la vida eterna. Los justos poseerán la tierra y vivirán allí para siempre. Pero ¿qué va a pasar con los injustos? Pero los hijos de los perversos morirán. Solamente hay dos resultados de nuestra decisión hacia Dios: o vivimos eternamente o morimos, o tenemos la vida eterna o estamos perdidos. Ojalá que nosotros decidamos vivir para toda la eternidad. Vamos a pasar al segundo día, pero hasta ahora estamos viendo que Dios ama la justicia, que la justicia es parte de su carácter, que el amor es parte del carácter de Dios, que en Dios la misericordia y la verdad se encontraron, la justicia y la paz se besaron. Hemos visto que como Dios ama la justicia, los justos heredarán la vida eterna y los injustos van a perecer. También hemos visto que como Dios es justo, nosotros también debemos ser justos y misericordiosos. Ahora vamos a ver: Dios es totalmente bondadoso y justo. Miren lo que dice Salmo 25:8. Bueno y recto es Jehová. Esta versión, Nueva Versión Internacional, dice: bueno y justo es el Señor. Luego, miren lo que dice Salmo 145:17. Justo es Jehová en todos sus caminos
y misericordioso en todas sus obras. Justo es Jehová porque su carácter es la justicia. Misericordio es Jehová porque el amor es su carácter. Entonces Dios es bueno y justo. ¿Y qué más se dice de Dios? Miren lo que dice Salmos 92:15, para anunciar que Jehová mi fortaleza es recto y que en él no hay injusticia. Como Dios es bueno y justo, en Dios no hay injusticia. Y como en Dios no hay injusticia, ¿qué es lo que Él no hace? ¿Qué es lo que Él no hace? Miren lo que dice Sofonías 3:5. Jehová en medio de ella es justo, no hará iniquidad. ¿Qué es lo que no hace Dios? Dios no hace iniquidad. De mañana sacará a luz su juicio, nunca faltará. Entonces, Dios no hace iniquidades. ¿Qué es lo que no hace Dios? Iniquidades. Pero ¿qué pasa con el perverso? ¿Qué pasa con el pecador? Pero el perverso no conoce la vergüenza. Como el perverso no conoce la vergüenza, ¿qué va a hacer Dios con eso? Miren lo que dice Salmo 25:8. Bueno y recto es Jehová, por tanto Él enseñará a los pecadores el camino. Él hace todo lo posible para que las personas le conozcan, para que las personas se arrepientan, para que las personas vuelvan a Él. Él va a tratar de enseñarnos el camino, la verdad y la vida. Miren qué es lo que dice Romanos 1:20, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Para el perverso, para el pecador, Dios trata de enseñar el camino, trata de mostrar de alguna forma que Él es el Dios de amor, que Él es el Dios de justicia, de modo que nadie va a tener excusa, nadie va a decir, yo no he podido conocer a Dios. Dios con su amor se presenta al ser humano de alguna manera. Entonces Dios muestra a los pecadores el camino a la justicia, de modo que no tiene excusa, no tienen excusa. ¿Por qué? Porque Dios es amor, Dios es justo. Y miren lo que dice Salmos 5:4, porque tú no eres un Dios que se complace en la maldad, el malo no habitará junto a ti. Qué pena, mis hermanos, Dios hace todo lo posible para enseñar al ser humano su amor, pero si el ser humano no acepta su amor, rechaza ese gran amor, entonces va a tener la paga del pecado, que es la muerte. Vamos a pasar al tercer día, pero hasta ahora hemos visto que la justicia es parte del carácter de Dios, que el amor es parte del carácter de Dios. También hemos visto que como Dios ama la justicia, los justos heredarán la vida eterna. También hemos visto que Dios muestra a los pecadores el camino a la justicia, de modo que no tienen excusa, que si se van a perder no tienen excusa. Ahora vamos a estudiar acerca del carácter inmutable de Dios. Malaquías 3:6, miren lo que dice, porque yo Jehová no cambio. Dios no cambia. Y aunque nosotros cambiamos, aunque nosotros somos pecadores, el amor de Dios no cambia. Y porque Dios no cambia, ¿qué es lo que hace?
Por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos, porque Dios no cambia, no han sido destruidos, todavía no han sido consumidos. Jeremías 31:3 nos dice el por qué todavía no han sido consumidos. Jehová se manifestó a mí hace ya mucho tiempo diciendo, con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia, porque Jehová no cambia, porque Él nos ama tanto. Él tiene paciencia con cada uno de nosotros. Por eso Él hace todo lo posible para que nosotros podamos ser salvos. Entonces Dios no destruye a su pueblo por el gran amor que siente por Él. Dios no destruye. Dios nos sigue amando. Dios está con nosotros a pesar de cualquier cosa que hagamos, a pesar de cualquier cosa. Miren lo que dice 2 Timoteo 2:13, si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Si nosotros somos infieles, Él todavía está esperando. Él todavía está a la espera de que nosotros recapacitemos. Él todavía quiere darnos la vida eterna. Por eso Tito 1:2 dice, en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos. Dios desea dar a su pueblo vida eterna. Él quiere que tú y yo tengamos la vida eterna. Por eso Él tiene paciencia con nosotros. ¿Qué más dice la Biblia? Santiago 1:17, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Dios no cambia. Toda buena dádiva y don perfecto desciende de lo alto, viene de Dios para con nosotros. Pero como hemos visto antes, nosotros somos rebeldes. Malaquías 3:7 dice, desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes y no las guardasteis. Volveos a mí y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. Lo único que nos pide Dios es que nos acerquemos a Él, que aceptemos el gran sacrificio que ha hecho Jesucristo para darnos esa vida eterna. Eso es lo único que nos pide. Cuidado que digamos, mas dijisteis en qué hemos de volvernos. Cuidado, debemos pensar que está en juego nuestra vida eterna. Debemos volver a Dios, acercarnos a Dios todos los días. Vamos a pasar al cuarto día. Hasta ahora hemos visto que la justicia es parte del carácter de Dios. También hemos visto que el amor es parte del carácter de Dios. Hemos visto que porque Dios no cambia, no han sido destruidos. Hemos visto que Dios no destruye a su pueblo por el gran amor que siente por su pueblo. Luego hemos visto que Dios desea dar a su pueblo vida eterna. Ahora el cuarto día vamos a ver el título, un Dios arrepentido. La pregunta es, ¿cómo se arrepiente Dios? ¿De qué se arrepiente Dios? Vamos a ver algunas cosas interesantes. Éxodo 32:14. Entonces Jehová se arrepintió del mal que dijo que había de hacer a su pueblo. ¿Por qué se arrepintió? Porque Moisés intercedió por ese pueblo que se estaba portando mal. Y en realidad, ese arrepentimiento del mal que dijo que había de hacer a su pueblo estaba condicionado a esto: vuelvan a mí y yo me volveré a ustedes. ¿Por qué? Por el gran amor que siente por su pueblo, por nosotros. La paga del pecado es muerte. Y si nosotros persistimos en la muerte, ¿qué más puede hacer Dios? Pero si volvemos a Él,
si nos arrepentimos, porque Él hace todo lo posible para salvarnos, entonces nos va a dar la vida eterna. Y esa es la idea del arrepentimiento de Dios. Miren cómo explica esta misma idea Jeremías 18, 8 al 10. Pero si esos pueblos se convirtieren de su maldad contra la cual hablé, ¿qué es lo que se debe hacer? Volverse a Dios. Entonces, ¿qué va a hacer Dios? Yo me arrepentiré del mal que había pensado hacerles y en un instante hablaré de la gente y del reino para edificar y para plantar. Entonces Jehová se arrepiente si el pueblo de Dios se convierte, si el pueblo de Dios vuelve a su Dios verdadero. Entonces Dios no destruye a su pueblo por el gran amor que siente por él. Pero si el pueblo no se arrepiente, ¿qué es lo que sucede? Pero si hiciere lo malo delante de mis ojos, no oyendo mi voz, me arrepentiré del bien que había determinado a hacerle. Pero si no se entregan a Dios, el bien que he determinado a hacerle, el bien que es la vida eterna, porque de tal manera amó Dios al hombre, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Queridos hermanos, ese sacrificio está listo para nuestra salvación, y ese deseo de salvación para cada uno de nosotros en Dios no cambia, en Dios no cambia. ¿Por qué? Números 23, 19, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no ejecutará. Él no es como nosotros, Él no es como el ser humano. Cuando Él dice, yo les amo tanto y quiero salvarles, Él va a hacer todo lo posible para salvarnos. Solamente depende de nosotros aceptar esa salvación. Si nos arrepentimos, la vida eterna. Si no nos arrepentimos, entonces, ¿qué puede ser? La paga del pecado es muerte. ¿Por qué? Porque el carácter de Dios es inmutable. Él no cambia. Mis queridos hermanos, todo depende de nosotros. Vamos a ir al quinto día, pero hasta ahora hemos visto que la justicia es el carácter de Dios. Hemos visto que el amor es parte de su carácter. Hemos visto que porque Dios no cambia, no hemos sido destruidos. Que Dios no destruye a su pueblo por el gran amor que siente por él. Que Dios desea dar a su pueblo vida eterna. Ahora el quinto día vamos a ver aferrarse al amor y la justicia. Tenemos que aferrarnos del amor y la justicia. Deuteronomio 7:9, miren lo que dice. Conoce pues que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones. Dios no cambia, Dios es inmutable. Él ha puesto el camino de la salvación enviando a Jesucristo, y entonces Él está haciendo todo lo posible para que nosotros podamos ser salvos. Entonces Dios es fiel y misericordioso con cada uno de nosotros. Él es fiel, Él no cambia, no se arrepiente. Por el contrario, Romanos 5:8, ¿qué nos dice? Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Dios es fiel y misericordioso. Dios muestra su amor en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y si Cristo murió para salvarnos, miren el consejo que nos da Oseas 12:6.
Tú pues vuélvete a tu Dios. Miren lo que dice esta versión, la Nueva Biblia Viviente. Por eso Israel, busca de nuevo a tu Dios. Vuélvete a tu Dios. El pedido de Dios es, tú pues vuélvete a tu Dios. Tú pues busca a Dios, vuélvete a Dios. Y una vez que he buscado a Dios, una vez que me he entregado de nuevo a Dios, ¿qué tengo que hacer? ¿Cómo tengo que vivir? Guarda misericordia y juicio y vive de acuerdo con los principios del amor y la justicia. El pedido es: vive de acuerdo con los principios del amor y la justicia. ¿Cómo? ¿Cómo son los principios de amor que Dios nos ha enseñado? Miren qué dice Mateo 5, 43 al 46. Oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen. ¿Para qué? ¿Por qué debemos amar a nuestros enemigos, bendecir a los que nos maldicen, hacer bien con los que nos aborrecen? ¿Para qué? ¿Por qué? Para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Una vez que has vuelto a Dios, entonces sigue el ejemplo de amor y justicia, amando a todos sin hacer acepción de personas. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Sí, mis queridos hermanos, tenemos que amar a todos sin excepción. ¿Qué más nos pide Dios? Y en tu Dios confía siempre, y siempre confía en Él. Siempre confía en Dios. Mis queridos hermanos, ojalá que nosotros podamos confiar plenamente en Dios, dejar que Él haga lo mejor para nuestra vida. Que Dios nos cuide, mis hermanos, y que Él derrame su bendición sobre nosotros. Cápsula de salud. Les habla Miriam Malca de Flamenco, especialista en medicina nutricional y estilo de vida. Septiembre es el mes para formar el hábito del descanso. ¿Has escuchado a personas decir, no puedo perder peso? Comen bien, hacen ejercicio, pero les es imposible. ¿Sabías tú que dormir es importante para perder peso? Y esto es debido a que la falta de sueño altera la regulación de la grelina y la leptina, que son las hormonas que regulan el hambre y la saciedad. Cuando uno duerme poco, tiene tendencia a comer más. Pasa picoteando todo el día, especialmente los carbohidratos y alimentos poco saludables. En estudios realizados se concluyó que el riesgo de sufrir obesidad aumenta en un 73% si se duerme menos de 4 horas por noche, un 50% si se duerme 5 horas y aumenta en un 23% si se duerme 6 horas por noche en comparación con las personas que duermen de 7 a 9 horas. Qué importante es entonces dormir las horas correctas. Ponlo en práctica y verás los resultados positivos. El sueño te restaura. Inspírate. Invertimos todo para el súper y el fin de semana no nos quedó más que el puro diezmo. Nosotros nos dedicamos a la venta de desechables y bolsas de polietileno, pero en el 2019
el gobierno sacó una campaña de prohibición de bolsa. Entonces la venta nos empezó a bajar porque empezaron a prohibir el uso de la bolsa. Nuestros clientes estaban preocupados que si los iban incluso a multar por usar bolsa. Pues la verdad que sí, como decía mi esposo, estábamos muy preocupados por los pagos que teníamos, hijas en la escuela, pagar una deuda del banco que teníamos y una camioneta que habíamos adquirido. Y la verdad pues sí estábamos preocupados. Entonces, pero confiamos en Dios, que Dios nunca nos ha dejado. Y no solamente estoy diciendo en este suceso, sino que a lo largo de nuestra vida Dios ha sido muy bueno con nosotros. Pero siempre nuestra confianza era hacia Dios, porque siempre Dios nos había contestado. Entonces con mi esposa y su servidor oramos pidiendo a Dios que nos diera una salida, porque nos preocupaba que se nos estaba bajando la venta, incluso a los muchachos. Como ya había venido la pandemia a fin de 2019, por miedo a que ellos se contagiaran, tuvimos que parar un poco la entrega de mercancía. Mi esposa en ese tiempo, quisiera mencionar que a mi esposa la admiro porque también es una emprendedora. Ella inició un negocito en un localito que tenemos pequeñito de 2 metros por 3, de abarrotes, con lo más básico. Pero de ahí se vino la pandemia de lleno. En el 2020 se vino la pandemia, y a causa de eso nos preocupaba un poco más, pero siempre habíamos confiado en el Señor, que iba a hacer provisión para poder salir adelante. Entonces, pues empezamos a ver resultados en la tienda y pues gracias a Dios, pues fue un éxito nuestra tiendita. De llegar a ser tan pequeña, pues ahora ya tenemos un mini súper, y gracias a Dios, pues bien bendecidos. Al día de hoy nos están funcionando los 2 negocios. Yo administro el negocio de las bolsas, tengo rutas, tengo muchachos que trabajan para mí, que distribuyen en toda la zona, y mi esposa se encarga de administrar el súper. Entonces, pues estamos agradecidos con Dios, porque Él ha sido fiel con nosotros. Sus promesas se han cumplido con nosotros. Como le decía, Dios no necesita nada porque es dueño de todo, pero yo creo que a través de eso Dios prueba nuestra fidelidad también, y nuestro corazón pues se vuelve más hacia Él, ¿no? Y a lo largo de nuestra vida, como dice mi esposo, siempre hemos sido fieles en eso, y más que el dinero, yo creo que Dios conoce el corazón de cada persona. El versículo favorito, mi esposa y yo, es Salmos 37, 25, donde dice que joven fui y he envejecido, y no he visto justo desamparado, ni su simiente que mendigue pan. Con ese versículo nos identificamos, porque hemos pasado toda una vida sirviéndole al Señor, y el Señor ha sido fiel con nosotros, nosotros devolviéndole lo que le pertenece a Él, y Él dándonos su bendición. Bueno, les invito a que confiemos en el Señor. Con el Señor no se pierde, con el Señor de nuestro lado se gana siempre. El Señor ha prometido que Él ha de estar con nosotros hasta el fin del mundo, así que no estamos solos, el Señor está de nuestro lado. Que confíe en el Señor, que cuando uno es fiel, Dios da sus bendiciones, pero siempre y cuando uno cumpla. Y en segundo, que no tengan, si ya tenemos a Dios como nuestro Padre Celestial, como nuestro Dios, pues no hay que tener miedo, y no hay que tener miedo a emprender. Y si fallamos, no importa, intentarlo otra vez y adelante. Pero cuando uno le es fiel al Señor, Dios obrará, Dios hará sus bendiciones. Música especial. Oh, qué música divina, qué
viene del mar. Conmueve mi alma, cual santa canción. Son las voces celestiales que me invitan a cantar y me da la bienvenida a la celestial mansión. Comenzando aquí por todo y siempre, el amor de Dios te acompañará. Él nos prometió jamás olvidarnos, contigo estará, no te dejará, Dios te cuidará. Jerusalén, caminaré por las calles de oro. Podré abrazar al Maestro Jesús. Jerusalén, descansaré junto al río de vida. En la ciudad, ciudad de luz. Por la vida has estado caminando sin hallar un amigo que te dé su ayuda, sin preguntar. No te desanimes, pues hay alguien que te espera con los brazos bien abiertos y te quiere ayudar. Sigue el camino de luz. Él es tu amigo, ven a Él, su nombre es Jesús. Te dará salvación, ven a Él sin temor, ven a Él sin temor. ¿Será que voy a aprender de mis errores? Yo debo entender que no puedo vivir sin ti, Jesús. Tus manos me han guiado y me has demostrado que ya no tengo que temer. Tu corazón será mi hogar. Ahora vamos a escuchar el sermón. Mensaje. Hay un pensamiento en la palabra de Dios en el libro de San Mateo. San Mateo capítulo 16, versículo 27. San Mateo capítulo 16, versículo 27, la palabra de Dios dice: porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. ¿Qué le parece si nos ponemos en pie y oramos? Querido Padre Celestial, acompáñenos, cuídenos, protéjanos, diríjanos. Permita, Señor, que los ángeles se dejen sentir en este lugar y su espíritu encuentre lugar en cada persona presente, pero también en todos aquellos y aquellas que reciben este mensaje en cualquier lugar del mundo. Pedimos su bendición, Señor, sobre cada uno de sus hijos e hijas que tienen hambre y sed de su palabra y anhelan pronto estar en el reino de los cielos. Padre Celestial, y ahora le rogamos que el Espíritu Santo nos traiga palabra de vida para la vida eterna. Que no recibamos palabra de hombre, pero la palabra de Jehová que vive y permanece para siempre. Señor, háblenos. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén, Señor. Amén.
Hay una palabra que aparece en el versículo 27, la palabra obras. Cuando usted estudia esta palabra obras, descubre que es una palabra clave en el estudio del Espíritu Santo. Cuando usted lee el libro de los Hechos de los Apóstoles, generalmente, tradicionalmente, en español, así se ha colocado el título, Los Hechos de los Apóstoles. En el título original del libro, la palabra hechos es la palabra griega que se escribe praxis. Cuando Cristo dice que cuando venga en la gloria de su Padre con sus ángeles, pagará cada uno conforme a sus obras, está diciendo que pagará cada uno conforme a su praxis. Los hechos de los apóstoles son la praxis de los apóstoles, pero cuando estudiemos en un momento, usted descubrirá que no es tanto la praxis de los apóstoles, sino la praxis del Espíritu Santo. Y cuando usted estudia la praxis del Espíritu Santo, necesita entonces conocer, comprender y entender lo que se llama neumatología. Y cuando usted estudia neumatología, descubre entonces que así como existe la teología o el estudio de Dios, y así existe la cristología o el estudio de Cristo, también en la Biblia existe la neumatología, que es el estudio del Espíritu Santo. En la medida que usted conoce, comprende y entiende el Espíritu Santo, usted se va llenando de Él y su vida es transformada y cambiada por el poder del Espíritu Santo, y Él lo hace de gloria en gloria. Segunda de Corintios capítulo 3, versículo 18. Mire lo que dice la Biblia. Segunda de Corintios capítulo 3, versículo 18, es la más gloriosa experiencia que puede tener un ser humano. Segunda de Corintios capítulo 3, versículo 18 dice la Biblia: por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, ¿qué dice ahora? Somos, ¿qué cosa? Transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Cuando usted aprende la persona y la obra del Espíritu Santo, descubre que el Espíritu Santo nos convence de pecado, el Espíritu Santo nos convierte del pecado, y el Espíritu Santo también nos habilita, nos capacita para el cumplimiento de la misión. El Espíritu Santo nos purifica y nos santifica. Toda la obra de la salvación lograda por Cristo Jesús se hace una realidad con la persona y obra del Espíritu Santo. Praxis, ¿qué cosa es praxis? Porque Jesús dice que cuando venga en la gloria de su Padre con sus ángeles, pagará cada uno conforme a su praxis. ¿Cómo se entiende eso de praxis? ¿Cuál es el valor de la praxis? ¿Por qué el Espíritu Santo transforma a la gente? ¿Por qué el nuevo nacimiento? ¿Por qué la conversión? ¿Por qué ese empeño tan grande del Señor Jesús en que el Espíritu Santo venga? ¿Cómo puede identificar una gente que tiene y otra persona que no tiene el Espíritu Santo? ¿Cuál es la diferencia entre tener el Espíritu y ser bautizado con el Espíritu? Son muchas preguntas. En la Biblia, Hechos capítulo 1, versículo 4, versículo 5, versículo 8, mire qué cosa linda. Vamos a ir despacio, pero vamos a ir seguros, esperando que el Santo Espíritu nos hable en todo cuanto haya que expresar. Hechos capítulo 1, versículo 4, ¿cómo dice el versículo 4? Hechos capítulo 1, versículo 4 dice: y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. ¿Quién dijo estas palabras? Jesús. ¿A qué se refería? Jesús se refería a que los discípulos que ya habían sido convencidos de pecado, que habían sido convertidos del pecado, los discípulos que estaban siendo santificados y purificados, todavía, a pesar de caminar con Jesús 3 años y medio, a pesar de predicar el Evangelio, a pesar de haberse arrepentido y entregado al Señor, a pesar de haber recibido la salvación, no habían sido bautizados en el Espíritu Santo. Por eso él dice en el versículo 5, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. ¿Cuál es la diferencia? ¿Qué tiene que ver entonces todo esto con la praxis? ¿Por qué es tan importante lo de la praxis? Versículo 8 dice Jesús: pero recibiréis ¿qué cosa? Poder.
cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos, ¿en dónde? En Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Testigos, martus. Ustedes me serán mi testimonio. Ustedes darán testimonio de mí. ¿Qué cosa da un testigo? Da un testimonio. ¿Quién es un testigo? Una persona que estuvo presente ante un acto, ante un hecho, ante una situación, algo que ocurrió. Ustedes caminaron conmigo, ustedes estuvieron conmigo 3 años y medio, ustedes me conocen como yo le conozco a ustedes, yo transité y caminé con ustedes, vivieron en mi presencia, por eso ustedes serán mis testigos. Cuando usted busca la palabra testigo en el libro de los Hechos de los Apóstoles, y en algún momento lo buscaremos, aunque no sea hoy, descubrirá que los discípulos decían, nosotros estuvimos con él, comimos con él, viajamos con él, compartimos con él, inclusive en esos 40 días que el Señor Jesús se le presentó a los discípulos después de su resurrección, los discípulos dijeron cómo lo vieron, lo tocaron, comieron con él, tuvieron una experiencia con él. La praxis involucra varios aspectos. Una definición de praxis dice que la praxis es un proceso mediante el cual una teoría se convierte en parte de la experiencia vivida. Un concepto, una teoría, una definición, una frase, un argumento, se aprende, eso se llama conocimiento. Se comparte, eso tiene que ver con la comprensión. No solo recibí la información, sino que la comprendí. Y la comprendí de manera que la estoy compartiendo. Y número 3, esta información que conocí, que aprendí, que comparto, la vivo, ahora es parte de mi vida. Y esa experiencia de vivir el conocimiento se traduce entonces en una experiencia viva, una experiencia vivida. Ya no es solo un concepto que se aprendió, ya no es solo un concepto que se comparte, ahora es una experiencia que se vive. La praxis tiene que ver de manera muy clara con lo que aprendo, con lo que hago. Aprender haciendo y aprender de lo que hago. Ser para hacer. Alguien define la praxis como una acción que tiene su fin en sí misma y no produce ningún objeto ajeno a su propia naturaleza. Si es verdad que usted conoce a Jesús, si es verdad que usted comprende a Jesús, si es verdad que usted entiende a Jesús, usted terminará amándolo. Y cuando usted ama a Jesús, entonces se involucran todos los aspectos de la vida suya. Número 1, usted descubre a través de la razón 2 que usted no le conocía, que usted no le comprendía y usted no le entendía, de manera tal que usted descubre el vacío, el defecto que tiene en su vida con relación a la experiencia de conocer a Jesús. Razón número 2, el conjunto de conocimientos y experiencia de su vida le hace descubrir que usted no lo conocía. Número 2, la razón 1, le ayuda entonces a conocer, comprender y entender a un Jesús que usted no conocía. La capacidad que Dios le da para aprender lo que usted no sabía. No solo aprender, no es solamente la instrucción y la enseñanza, ahora tiene que ver con la vivencia. Así como era ignorante de Jesús antes de conocerlo, ahora a través del estudio de su palabra, de la experiencia de caminar con Él, transitar con Él, de la presencia del Espíritu Santo que le convence a usted de pecado, de justicia y de juicio, que le convierte del pecado, que le purifica y santifica y le habilita para cumplimiento de la misión. Ahora a través de la persona y obra del Espíritu Santo, su vida comienza a ser cambiada. No es una teoría, no es un concepto, no es un argumento, es una experiencia. Por eso es una praxis. Jesús dice que cuando venga le hará juicio a la gente conforme a su praxis. Cuando Nicodemo vino a hablar con Jesús, le dijo claramente: el que no nace nuevo no entrará en el reino de los cielos. Y le dijo: el que no nace de agua y del Espíritu no entrará en el reino de los cielos. Es un asunto de vida o muerte. Es un asunto serio. ¿Es serio o no es serio? Si usted no vive la experiencia del nuevo nacimiento, usted está completamente perdido. Completamente perdido. La última vez que yo lo vi era un muchachito, amigo mío, pero mire, ya creció. Oiga, los años pasan, ¿eh? Alabado sea el nombre de Dios. Ahora, mire qué cosa linda, mire qué lindo se pone esto. Cuando nosotros logramos comenzar la experiencia del conocimiento del Espíritu de Dios, descubrimos que desde la creación de Adán y Eva hasta Noé,
¿Estuvo presente el Espíritu Santo? Sí. ¿Estuvo presente en la creación? Génesis capítulo 1, versículo 2. ¿Estuvo presente cuando el mundo se dañó? ¿Estuvo presente en la vida de Noé? ¿Qué dice Génesis capítulo 6, versículo 3? No contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, sino que serán sus días, ¿cuánto dice? 120 años. ¿Quién hablaba a través de Noé? El Espíritu Santo. ¿Quién tocaba los corazones? El Espíritu Santo. ¿A quién aceptó y recibió Noé y su esposa? Al Espíritu Santo. ¿Quién convenció, convirtió y cambió los hijos de Noé? El Espíritu Santo. Por tal razón, en el libro de Hebreos capítulo 11 versículo 7 dice que Noé condenó a los antediluvianos. ¿Cómo lo condenó? ¿Qué hizo Noé para condenar a los antediluvianos? Le creyó al Espíritu Santo. Y yo pregunto, ¿no dijo Jesús que sería hoy como los días de Noé? ¿Lo dijo o no lo dijo? ¿Quién está trabajando hoy? El Espíritu Santo. Usted le dice sí o usted le dice no. Cuando usted mira la Biblia desde Noé y hasta Juan el Bautista, ¿quién trabajó con los profetas? El Espíritu Santo. En Hebreos capítulo 1, versículo 1 dice, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras, en otros tiempos a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado ¿por quién? Por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien así hizo el universo. ¿Habló Dios a través de los profetas en el Antiguo Testamento? A ver, ¿sí o no? ¿Habló o no habló Dios a través de los profetas? Ahora, mire qué interesante dice Pedro, en 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 10 al 12. Mire quién estaba hablándole a los profetas. ¿Quién estaba presente en todo ese periodo? 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 10 al 12. ¿Qué dice el versículo 10? La Biblia es un manantial, la Biblia es hermosa. Dice el versículo 10, los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron, ¿qué cosa dice? Y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba. ¿Quién dice ahora? El Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. ¿Quién estaba en los profetas? El Espíritu de Cristo. Versículo 12, a los profetas, se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros, administraban las cosas que ahora os son anunciadas, por los que os han predicado el Evangelio. ¿Por quién dice ahora? Por el Espíritu Santo, ¿enviado de dónde? Enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar, ¿quiénes? Los ángeles. Mi pregunta, ¿ha estado involucrado el Espíritu Santo con los seres humanos? Sí. ¿Ha estado presente desde el libro de Génesis? Sí. ¿Ha estado presente desde la creación? Sí. ¿Estuvo presente en toda la economía del Antiguo Testamento? Sí. Y cuando llegamos al Nuevo Testamento, nos asombra, nos sorprende cómo Gabriel le dice a Zacarías que su esposa Elizabeth tendría un hijo. Y nos sorprende cómo Gabriel le dice a Zacarías que el niño será lleno del Espíritu Santo desde el vientre de su madre. Mi pregunta, ¿nació Juan el Bautista o no nació Juan el Bautista? ¿Estaba lleno del Espíritu Santo? ¿Sí o no? ¿Estaba presente el Espíritu Santo ahí? El mismo ángel se le presentó a María. San Lucas, capítulo número 1, versículo 31 en adelante, y el ángel Gabriel le dice a María ¿qué pasaría con ella? Le dijo que quedaría embarazada. María dice, ¿qué pasa con este ángel? ¿Cómo voy a quedar embarazada si no conozco a ningún varón? San Lucas capítulo 1, leamos. San Lucas capítulo 1, mire qué cosa linda. El versículo 31, y ahora dice el ángel, concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono a David su padre. Y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Entonces María dijo al ángel, ¿qué cosa? ¿Cómo será esto? Pues no conozco varón. Respondiendo el ángel le dijo, ¿qué le dijo? El Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado ¿cómo? Hijo de Dios. Mi pregunta, ¿estuvo presente el Espíritu Santo en el embarazo de María? Sí. ¿Engendró el Espíritu Santo a Cristo Jesús? Sí. Así que comenzando Jesús su ministerio, descubrimos que fue engendrado por el Espíritu Santo. ¿Es importante el Espíritu Santo? ¿Necesitamos conocer el Espíritu Santo? ¿Sí o no? Y cuando usted sigue mirando la vida y la experiencia en el Nuevo Testamento, usted se sorprende
se queda con la boca abierta cómo el Espíritu Santo estuvo presente en el ministerio del Señor Jesús, en el ministerio de los apóstoles. ¿Recuerdan ustedes lo que dice Mateo 12:28? ¿Por quién sacaba Jesús los demonios? Dijo él mismo. San Mateo capítulo 12, versículo 28. ¿Qué dice la Biblia? San Mateo capítulo 12, versículo 28. ¿Cómo dice el verso 28? Pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de ¿quién? El reino de Dios. ¿Echaba Cristo fuera los demonios? ¿Sí o no? Sí. ¿Por quién echaba Cristo fuera los demonios? Cuando el Señor Jesús fue bautizado, ¿quién vino sobre él en forma de paloma? El Espíritu Santo. Cuando el Espíritu Santo fue al desierto para ser tentado, ¿quién lo llevó? El Espíritu Santo. Cuando el Señor Jesús comenzó su ministerio y empezó a predicar, ¿qué fue lo que dijo? San Lucas capítulo 4, versículo 18 en adelante. ¿Qué fue lo que dijo Jesús? Recuerde que estamos hablando de neumatología. Estamos haciendo un estudio del Espíritu Santo. San Lucas, capítulo 4, versículo 18. ¿Qué dice el verso 18? El Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. ¿Qué estamos leyendo? Estamos leyendo Isaías capítulo 61, versículo 1 y 2. ¿Qué está leyendo Jesús? Está leyendo lo mismo. Y entonces Jesús dice, y enrollando el libro lo dio al ministro y se sentó. Y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él y comenzó a decirle, ¿qué le dijo Jesús? Hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Y yo digo, alabado sea el nombre de Dios. ¿De quién estaba lleno Jesús? Del Espíritu Santo. ¿Qué se anunciaba de Jesús? Que como el Mesías estaría lleno del Espíritu Santo para cumplir su misión. Jesús estaba anunciado de antemano que sería lleno del Espíritu Santo para sanar los enfermos, resucitar muertos, libertar los cautivos del diablo, etcétera, etcétera, etcétera. San Mateo capítulo 11. San Mateo capítulo 11, Juan el Bautista le manda a preguntar a Jesús que si él es el que había de venir o esperamos a otro. Y entonces Jesús le envía una respuesta con sus discípulos. San Mateo capítulo 11, versículo 4, y respondiendo Jesús le dijo, id y haced saber a Juan las cosas que oís y veis. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados y a los pobres es anunciado el Evangelio. Mi pregunta, ¿está presentando las evidencias de que Él es el Mesías? Sí. ¿De que está lleno del Espíritu Santo? Sí. ¿De que está cumpliendo Isaías 61, 1 y 2? Sí. De manera que Cristo también vivió su propia praxis. En el libro de San Mateo, capítulo 4, versículo 23, mire usted lo que dice Mateo 4, 23. Recuerde que estamos hablando de neumatología. Mateo 4, 23 dice, y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en la sinagoga de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. 3 cosas hacía Jesús. ¿Cuáles eran? Número 1, predicaba. Número 2, enseñaba. Y número 3, le estoy trastornando la cosa, ¿no? Enseñaba, predicaba y sanaba. La pregunta entonces, ¿era Jesús un maestro que enseñaba una verdad? No, Jesús es la verdad que debe enseñar el maestro. Lo agarré. Segunda pregunta, ¿están listos para la segunda pregunta? A ver, ¿sí o no? ¿Era Jesús un médico que daba salud a la gente? No, Jesús es la vida que la gente necesita recibir. Y número 3, ¿Jesús predicaba un evangelio que da salvación? Que bueno, ya aprendieron, ya no dicen nada. No, Jesús es la salvación que debe ser enseñada a través del evangelio. Alabado sea el nombre de Dios. ¿Notan qué linda es la Biblia? ¿Notan o no notan eso? ¿Lo notan o no lo notan? Entonces Jesucristo es salvación, Jesucristo es la vida. ¿Y qué más es Jesucristo? La verdad. Jesús es la verdad. ¿Qué quiere Jesús con nosotros? Él dijo en Juan 14:15, porque ejemplos he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. ¿Tiene Dios poder para transformarnos? Amén. ¿Puede darnos una nueva simiente? ¿Sí o no? ¿Puede hacer Dios que renazcamos, nazcamos de nuevo? ¿No fue eso lo que le dijo Jesús a Nicodemo? A ver, ¿sí o no? ¿Le gustaría nacer de nuevo?
Amén. En el proceso del nuevo nacimiento se involucra poderosamente la praxis. Si usted no nace de nuevo, no entra en el reino de los cielos. No importa cuán religioso usted sea. Ni importa cuánta teología sepa. Jesús dijo claramente, el que no nace de agua y del Espíritu no entrará en el reino de los cielos. No entrará. ¿Cómo dijo Jesús? No entrará. Las personas confunden la gimnasia con la magnesia. Cuando usted habla de Dios, vamos a leerlos en Éxodo capítulo 34, vamos rapidito. Éxodo capítulo 34, versículo 6, versículo 7, presentan los dos perfiles del carácter de Dios. La gente se juega con esto y no saben con lo que están jugando. Capítulo 34, versículo 6, versículo 7. Recuerde que estamos hablando del Espíritu Santo. Estamos hablando, aunque usted no lo crea, de neumatología. Estamos estudiando la persona y obra del Espíritu Santo. Capítulo 34, versículo 6 dice, y pasando Jehová por delante de él, proclamó, ¿qué cosa? Jehová, Jehová. Estamos en Éxodo 34, 6, 7. Fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado. Y ahí nos detenemos un minutito. Hasta aquí, ¿qué parte del carácter de Dios estamos viendo? Estamos viendo la misericordia, la gracia de Dios. ¿Es cierto que Dios es así, sí o no? Sí. ¿Es así o no es así Dios? Sí. ¿Es así o no es así? Sí. ¿Quién está proclamando el nombre de Dios? Dios. Es el mismo que está diciendo cómo es su carácter. Y ahora viene la otra parte, donde el humano no quiere ponerse claro. Dice la otra parte. Pero, ¿cómo dice? Pero que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos, hasta la tercera y cuarta generación. Malvado, ¿qué es un malvado? Maldad, ¿qué es maldad? Perfecto eras en todo tu camino hasta que dice yo, maldad. ¿De quién está hablando? De Lucifer, Ezequiel capítulo número 28. ¿Qué fue y cómo se halló maldad en Lucifer? ¿Quién era Lucifer? Tú, querubín cubridor, querubín protector. ¿Dónde estaba? En el huerto del Edén, en la misma presencia de Dios. Y en la misma presencia de Dios, este querubín se llenó ¿de qué? De maldad. Ponga cuidado ahora. Mi pregunta, ¿atrapó la maldad a Lucifer en la presencia de Dios? A ver, ¿sí o no? Sí. Ay, mamacita linda. ¿Necesitamos nosotros un proceso práctico para ser cambiados y transformados? A ver, ¿sí o no? Sí. ¿Necesitamos que el Espíritu Santo nos cambie y nos transforme? Sí. ¿Quiere Dios hacer ese proceso en nuestra vida? Sí. ¿Quiere usted que lo haga en la vida suya? Amén. Ezequiel capítulo número 28. Ezequiel capítulo 28, versículo 12, Hijo de hombre, levanta endecha sobre el rey de Tiro y dile, así ha dicho Jehová el Señor, tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. En Edén, en el huerto de Dios estuviste, de toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornerina, topacio, jaspe, crisólito, berilo, ónice, de zafiro, carbúnculo, esmeralda y oro. Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. ¿Hubo música en el día de su creación? Claro. A ver, ¿sí o no? Sí. ¿Había júbilo en el cielo en el día de su creación? Sí. Y la pregunta es, ¿quién lo creó? Cuando tenga tiempo, lea Colosenses capítulo 1, versículo 15 hasta el 17 y verá que Cristo creó todo lo que existe, visibles e invisibles, sean trono. Cristo creó todo y para todo y lo creó todo para Él. ¿Quién creó Lucifer entonces? El gran Cristo Jesús. ¿Quién crucificó a Cristo en la cruz del Calvario? Conocido como diablo y Satanás. Si usted no se cuida, la maldad es tan espantosa que puede convertirle a usted, como hizo con Lucifer, puede convertirlo de ángel en demonio. ¿Lo hace o no lo hace el demonio? Sí. ¿Lo hace o no hace la maldad? Sí. Hasta que en ti se halló, ¿qué cosa? Maldad. Pero que de ningún modo
tendrá por inocente al malvado. ¿Quién es un malvado? Por ejemplo, cuando la maldad tocó a Lucifer, ¿quería levantarse por encima del trono de Dios? ¿Sí o no? ¿Quería ser superior a Dios? Versículo 14, tú, querubín grande protector, te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste en medio de las piedras de fuego, te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado hasta, ¿qué cosa? Que se halló en ti maldad. A causa de la multitud de tus contrataciones, fuiste lleno de iniquidad. ¿Y qué cosa? Y pecaste, por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras de fuego. Oh querubín protector, se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojaré por tierra delante de los reyes, te pondré para que miren en ti. Con la multitud de tus maldades y con la iniquidad de tus contrataciones, profanaste tu santuario. Yo pues saqué fuego de en medio de ti, el cual te consumió y te puse en ceniza sobre la tierra a los ojos de todos los que te miran. ¿Saben los ángeles demonios que lo van a quemar? ¿Saben que lo van a destruir? ¿Sí o no? En San Mateo capítulo 25, versículo 41, Cristo dice, al fuego preparado para Satanás y sus demonios, los que no se entregan a Jesús, los que no reciben la gracia de Dios, los que no aceptan a Jesús como su único y suficiente Salvador, los que no se entregan para que el Espíritu le transforme, los que no aceptan el Espíritu para que le aplique la praxis, la experiencia, el cambio, la transformación, entonces terminarán hechos ceniza. Y esto hay que decirlo con gracia porque esto se convierte en una gran desgracia. La gente está muy entretenida hoy y están haciendo caso omiso a los llamados, a las invitaciones que hace el Espíritu Santo. Aún dentro del pueblo de Dios hay personas completamente perdidas porque no han querido decir sí al llamado del Espíritu, porque no han permitido que el Santo Espíritu haga su obra de cambiarle y transformarle la vida del corazón. Se están llenando como de una coraza que resiste al Espíritu Santo. Se parece a lo que pasó en el cielo con Lucifer. El Padre Celestial le hizo invitaciones, por lo menos 3 invitaciones, y no quiso. Al final hubo que echarlo del cielo. El mismo espíritu conocido como la maldad está acabando con los seres humanos. Satanás los engaña haciéndole creer que Dios es tan misericordioso que dejará pasar las cosas por alto. Pasar la cosa por alto. Mire los antediluvianos. Pasar la cosa por alto. Mire Sodoma y Gomorra. Pasar la cosa por alto. Lea 2 de Pedro capítulo número 3. Dios resolverá esta cosa final con fuego para convertir a toda esa gente en ceniza. Es lo que dice Malaquías capítulo número 4. Neumatología. Todo lo que estoy diciendo es el mensaje que predica y proclama el Espíritu Santo para convencer al pecador, para convencer de pecado, de justicia y de juicio, para convertir al pecador, para purificar y santificar la vida del cristiano, para preparar a la gente cristiana y así, de alguna manera, hacerle merecedores del bautismo del Espíritu Santo. Cuando seguimos buscando en la Biblia y descubriendo estas verdades maravillosas, descubrimos que el libro de Ezequiel también es una neumatología. El libro de Ezequiel y el libro de Hechos de los Apóstoles, en toda la Biblia, son 2 neumatologías. ¿Qué es neumatología? Neumático significa lleno de viento. Neumático significa espíritu. Y logía viene de logos, que es estudio. La neumatología es el estudio del Espíritu Santo. Comienza en Génesis, termina en el libro de Apocalipsis. Cuando usted le comienza la Biblia en Génesis capítulo 1, versículo 1 y 2, dice: en el principio creó ¿quién? Dios, los cielos y la tierra. En el principio creó Elohim, los cielos y la tierra. En el versículo 2 dice: y el espíritu de Elohim, Rúa Elohim. Cuando usted termina la Biblia, Apocalipsis capítulo 22, versículo 17, dice: y el espíritu y la esposa dicen, ven. La Biblia comienza y termina con el Espíritu Santo. Y en el centro de la Biblia, los evangelios comienzan ¿con quién? Con el Espíritu Santo. Hay una pieza clave en toda la Biblia y es el Espíritu Santo.
San Mateo capítulo 16, versículo 27, donde comenzamos. Volvamos otra vez a donde comenzamos para que sigamos esta línea dorada. Capítulo 16, versículo 27, San Mateo. San Mateo capítulo 16, versículo 27, porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme, ¿qué cosa dice? A sus obras, conforme a su praxis. En San Lucas capítulo 23, versículo 51, ¿qué dice la Biblia? San Lucas capítulo 23, versículo 51, ¿cómo dice la Biblia? San Lucas capítulo 23, versículo 51, ¿cómo dice la Santa Biblia? Este, que también esperaba el reino de Dios, y no había consentido en el acuerdo ni en los, ¿qué cosa? Hechos de ellos. Hechos, praxis, práctica, vivencia, experiencia, idiosincrasia, cultura de pensamiento. Estos que habían practicado esas cosas. Hechos capítulo 19, versículo 18. Hechos capítulo 19, versículo número 18. ¿Qué dice Hechos 19, 18? ¿Cómo dice la palabra de Dios? Dice el verso 18, y muchos de los que habían creído venían confesando y dando cuenta de qué cosa dice. De sus hechos. Cuando usted estudia la Biblia, descubre que los hechos de los apóstoles se pueden definir como los hechos del Espíritu Santo a través de los apóstoles. ¿Es cierto o no lo es? Sí. Cuando Cristo le dice, ustedes quédense en Jerusalén hasta que sean investidos con poder de lo alto, hasta que no fueron bautizados con el Espíritu Santo, no se movieron de Jerusalén. De hecho, cuando Cristo se despide, 1 Corintios capítulo 15, 500 personas le dicen adiós. 10 días después, solo quedaban 120, 380 se fueron. Y con esos 120 comenzó de nuevo la maravillosa experiencia de Cristo Jesús, pero ahora con la presencia y la unción y la dirección del Espíritu Santo. La pregunta es, ¿vino el Espíritu Santo o no vino? ¿Descendió sobre los apóstoles o no descendió? ¿Cuántos estaban en el aposento alto? 120. Ahora fueron investidos con poder de lo alto. Mi pregunta, ¿volvieron a ser los mismos que eran antes? No. ¿Fueron cambiados? Sí. ¿Transformados? Sí. ¿Convertidos? Sí. ¿Arrepentidos? Sí. ¿Regenerados? Sí. Completamente cambiados. La mayor tristeza del cristianismo de hoy es que el enemigo ha engañado a la iglesia cristiana, haciendo que la gran mayoría de los que se llaman cristianos solamente son religiosos. Y si usted lo mira bien, el último periodo histórico de la iglesia cristiana, conocido como la Odisea, tiene serios problemas. ¿Qué cosa tiene? Serios problemas. Apocalipsis capítulo número 3. ¿Cuáles son los problemas? Serios problemas. Apocalipsis capítulo 3. Mire usted lo que dice la palabra de Dios. Hay un problema serio. ¿Qué le recomienda el Señor Jesús? Dice el Señor Jesús, capítulo 3, versículo 15, yo conozco tus obras. ¿Qué dice? Que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente. Si usted no es frío ni caliente, ¿qué cosa es? Tibio. ¿Y qué sirve la cosa tibia? Para vomitar. Ni es cristiano ni es mundano. Entonces, conocen hay un sitio que le llaman de que San Lucas y Juan Mejía. Lucas y Juan Mejía. En el se llama Lucas y Juan Mejía. Y vino una expresión interesante hace muchos años de esa zona. Y era que un paisano iba de un sitio para el otro y cuentan que había un arroyito que separaba las dos comunidades. Y es que el señor no sabía que le estaban mirando. Y él se puso a jugar como los niños, sabe que todo el mundo tiene un niño adentro, y es interesante ver a una persona mayor cuando el niño le sale, que cree que nadie lo está mirando y sí lo están mirando. Y cuenta la historia que aquel caballero saltó de un lado para el otro el arroyito y resbaló y se fue para atrás. Y cuando cayó en medio empezó a reírse porque cree que nadie lo está viendo.
Y dice, mira ahora, porque él comenzó a brincar, de un lado brincaba, dice, ahora estoy en Lucas, y brincaba, ahora estoy en Juan Mejía, y ahora estoy en Lucas, y él gozándose era como un bebé, pero resbaló y entonces se fue para atrás. Y el vecino que acusaba le preguntó, y entonces ahora vecino, ¿dónde está? Y él empezó a reírse, dice, ahora estoy entre Lucas y Juan Mejía. La gente cree que puede vivir entre Lucas y Juan Mejía en la vida espiritual. Lamentablemente no. O usted está conmigo, dice Jesús. El que no es conmigo, el que conmigo no recoge. La pregunta es, ¿está usted en Lucas o en Juan Mejía? ¿Usted es frío o usted es caliente? Porque si no es frío ni caliente, usted es tibio. ¿Qué va a hacer? ¿Qué van a hacer? Me gusta la expresión en el original que dice, estoy a punto de vomitarte. ¿Qué dice? Estoy a punto de. La traducción en español dice, te vomitaré. En español, tristemente, no te da opciones. Porque si te vomitaré es una decisión definitiva. Pero en griego dice, estoy a punto de. Ahora, otra pregunta interesante. Capítulo número 3. Recuerde que estamos hablando del Espíritu Santo. Estamos hablando de neumatología. Estamos estudiando la persona del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo en su trabajo tiene que convencernos de pecado, y justamente lo que Él está tratando de hacer en este momento. ¿Qué dice el Señor Jesús en Apocalipsis capítulo 3 a la iglesia de la Odisea? Dice el versículo 16, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, ¿qué cosa? Te vomitaré de mi boca, porque tú dices que yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres, ¿qué cosa? Desventurado, ¿qué más? Miserable, ¿qué más? Pobre, ¿qué más? Ciego, ¿y qué más? Desnudo. ¿Cuál es la primera palabra? ¿Cuál es la primera palabra? ¿Qué significa desventurado? Apocalipsis capítulo 1, versículo 3. ¿Qué dice Apocalipsis 1:3? Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está ¿cómo? ¿Qué es lo contrario de bienaventurado? Desventurado, no tiene bendición. Bienaventurado significa una persona a quien Dios trata en una manera especial, y por tanto es una persona afortunada, bendecida de Dios. Una persona que está en la línea de Dios. Cuando Jesús comienza el Sermón del Monte, ¿cuáles son las palabras que utiliza? 8 veces usó la misma palabra. que le pasó a Cristo? ¿Tiene un lenguaje tan pobre el Señor Jesús? Repito la misma palabra 8 veces, 8 veces, 8 veces, 8 veces. ¿Qué está diciendo? Pónganle cuidado a esta palabra. Bienaventurado, Macario. Bienaventurado, afortunado. Bienaventurado, bendecido. Bienaventurado, aceptado de Dios. Bienaventurado, protegido por Dios. Bienaventurado, enseñado, instruido por Dios. Bienaventurado, ungido, lleno del Espíritu de Dios. ¿Es linda la palabra bienaventurado, sí o no? ¿Es linda o no es linda? ¿De quién estamos hablando? Del Espíritu Santo. ¿De qué estamos hablando? De la neumatología. Ahora mire la tragedia de la iglesia. De esa iglesia conocida como la Odisea. Recuerde que la salvación no es institucional. La gente casi siempre piensa en la iglesia como la institución. Condenan la institución, critican la institución, juzgan la institución. Tenga cuidado, el juicio es para cada uno. ¿Para quién el juicio? Cada uno. Le van a hacer juicio a cada uno. Usted no se salva porque es de la familia tal o familia cual. Y usted no se pierde porque es de la familia tal o familia cual. Usted se salva o se pierde si usted se entrega a Cristo Jesús. ¿Hay trigo y cizaña en la iglesia o no? Trigo y cizaña. ¿Hay o no hay trigo y cizaña? ¿Quién sembró el trigo? ¿Quién sembró el trigo? El Señor. ¿Y quién sembró la cizaña? Entonces, ¿por qué hay cizaña en la iglesia? ¿Se va a perder la iglesia? No, van a quemar la cizaña, compadre. Al final, me llama la atención. ¿A quién cosechan primero, al trigo o la cizaña al final? La cizaña, ¿verdad? ¿Y qué hacen con la cizaña? La atan en manos y la queman. Así que si usted no es cizaña, déjese tranquilo. Espérese tantito, como dicen los mexicanos, que esa cizaña la van a recoger y la van a quemar. Ahora, cuídese usted de no ser cizaña, compadre, porque te lo va a quemar también. ¿Qué era Judas? ¿Estuvo Cristo? ¿Estuvo en el grupo de Cristo? Sí. ¿Lo soportó Jesús? Sí. ¿Lo toleró Jesús? ¿Sí o no? Sí. ¿Le dio tiempo Jesús? Sí.
Y cuando Judas vio que Cristo se dejó atrapar, ¿qué hizo? Se ahorcó. ¿Y qué le pasó cuando se ahorcó? Se explotó. ¿Y qué pasó cuando se explotó? Se lo comieron los perros. Asegúrese que usted no es cizaña. Asegúrese que vino de rodillas donde ante el Señor le pidió perdón y abrió su corazón y se dejó lavar con la sangre del Señor Jesús. Asegúrese de eso. La tragedia de la Odisea, mira lo que dice ahora. Por tanto, es interesante cuando uno ve la Biblia como la Biblia es. Si aquí aparece la expresión por tanto, la expresión le está diciendo, yo soy un puente que une lo que se dijo con lo que viene. Si entendiste lo que se dijo, entenderás lo que viene. Por tanto, veamos el antecedente de por tanto. Mire su Biblia, vamos rapidito. Versículo 14, escribe el ángel de la iglesia en la Odisea, hay aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación dice esto. ¿Quién es esa persona? Jesucristo. ¿Qué dijo Jesús? 1, yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fuese frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. 2, porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. 3, por tanto, ¿qué dice ahora? Yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego. ¿Para qué cosa? Para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. ¿Y qué dice ahora? Y unge tus ojos con colirio para que veas. ¿Quién es el colirio santo? El Espíritu Santo. ¿Le falta a la Odisea el Espíritu de Dios, sí o no? Sí, y ahora mire lo grande y lo peor y lo terrible. Yo reprendo y castigo a todos los que amo, sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, ¿qué dice? Entraré a él y cenaré con él y él conmigo. ¿Cuál es el fracaso de la Odisea? Que no tiene el Espíritu. Y número 2, dejó a Jesús afuera. ¿Entendieron? ¿Dónde dejó a Jesús? Afuera. ¿Y qué le pasa con el Espíritu? No lo quiere, no lo tiene. Yo te aconsejo, dice Jesús, que de mí compre oro afinado en fuego, la fe y el amor, vestiduras blancas para vestirte, mi manto de justicia, y colirio para que veas. Y mira, estoy aquí afuera llamando. Abre la puerta, por favor. Y le hago una pregunta. ¿Es esa la realidad del día de hoy, sí o no? ¿Sí o no? Sí. ¿Hay o no hay mucha gente que ni siquiera saben del Espíritu Santo? Así es. ¿Es tiempo de estudiar el Espíritu Santo? Amén. ¿Aprender del Espíritu Santo? Amén. ¿Es tiempo o no es tiempo? Sí. Usted no puede tener lo que usted no conoce. ¿Es así o no es así? Así es. Pienso que es un buen momento para terminar. Le veo muy motivado a usted y es bueno terminar cuando la gente está motivada. ¿Convence el Espíritu Santo de pecado? ¿Convierte el Espíritu Santo al pecador? Así es. ¿Santifica el Espíritu Santo al creyente? ¿Sí o no? Amén. ¿Le habilita y le capacita para cumplir la misión? ¿Le gustaría que el Espíritu Santo haga esas 3 cosas en usted? ¿Se atreve a levantar la mano diciendo que sí, que quiere que lo haga el Espíritu Santo en la vida suya? Bien, entonces vamos a aterrizar. Quisiera hacer 3 preguntas para finalizar. ¿Le gustaría a usted conocer la persona y la obra del Espíritu Santo? Amén. ¿Le gustaría tomar su Biblia en la mano y de alguna manera buscar los textos necesarios para enseñarle a otro la persona y la obra del Espíritu Santo? Amén. ¿Le gustaría a usted conocer el ministerio del Espíritu Santo a través de su palabra, a través de la historia, y descubrir los perfiles y características del Espíritu Santo? Amén. ¿Le gustaría ser usted un mensajero o una mensajera del Espíritu Santo para llevar el conocimiento del Espíritu bendito a los que no le conocen? Amén. ¿Cree usted que es necesaria la lluvia tardía para terminar la santa misión y la predicación del Evangelio? Amén. ¿Le gustaría ser usted una persona de esas? Amén. En Efesios capítulo 3, versículo 10 dice, para que
la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la Iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. ¿Le gustaría a usted ser tan lleno y llena del Espíritu Santo que no solamente los seres humanos, sino todo el universo pueda conocer el hermoso carácter de Dios a través de la experiencia suya? ¿Le gustaría o no le gustaría? Entonces póngase en pie conmigo y juntos recordemos 1 de Pedro 2.9. ¿Qué dice 1 de Pedro 2.9? Mas vosotros sois real, nación, pueblo adquirido por Dios. ¿Con qué propósito? Para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Las virtudes, los perfiles, las características, los atributos. ¿Cómo es posible que existan personas que en la misma presencia de Dios se acomoden al pecado dentro de la iglesia y no permitan al Espíritu Santo, quien intercede por ellos y ellas, no permiten al Espíritu Santo que les cambie y les transforme la vida? ¿Cómo es posible? Romanos capítulo 8. ¿Cómo es posible que el Padre Celestial tenga que mirar y ver al Espíritu Santo derrotado por un corazón humano sucio, asqueroso, débil y pecador? Romanos capítulo 8, versículo 25 en adelante dice: pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia, ¿qué dice? Lo aguardamos. Y de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues, ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. ¿Y qué dice ahora? Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros. ¿Cómo lo hace? Con gemidos indecibles. Con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios, ¿qué hace el Espíritu Santo? Intercede por los santos. ¿Quiere usted que el Espíritu interceda por usted? ¿Quiere usted darle todo derecho legal espiritual al Espíritu para que venga a su vida y le transforme completamente, de manera que se pueda ver en usted la imagen hermosa de Cristo Jesús? Amén. Si usted dice sí, levante la mano conmigo y oremos. Querido Padre Celestial, gracias. Señor, gracias por su amor, su paciencia, su bondad, su misericordia. Padre Celestial, insista, continúe, siga, arrecie su empeño y su interés por cada uno de nosotros. Rompa, Señor, todas estas cadenas que el enemigo pone sobre nosotros. Rompa y destruya toda fuerza del enemigo. Haga lo que tenga que hacerse Dios para que su Espíritu con su espada santa, que es su palabra, rompa y destruya toda fuerza, toda trampa, toda cosa del demonio que está engañando a sus hijos e hijas y les está viviendo vidas mentirosas, vidas de apariencia, y les está viviendo, Señor, una vida completamente perdida, pero de engaño y de trampa para los seres humanos. Venga Dios y descúbranos, y haga en nosotros y con nosotros su voluntad. Venga Dios y denos un corazón nuevo. Venga Padre y únjanos con el Espíritu Santo para que nos convenza de pecado, de justicia y de juicio, para que nos cambie y nos transforme, nos habilite y nos capacite para ser bautizados y bautizadas con el Espíritu y vivir vidas victoriosas y poderosas para la gloria de su nombre y salvación de las almas. Lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén, Señor. Amén. Dios le bendiga. Fue un placer para cada uno de nosotros poder llegar hasta tu hogar. Sabemos que quizás estás en casa por alguna dificultad. Te invitamos a que puedas también acudir a tu iglesia más cercana para que puedas tener la coinonía y participación con tus diferentes hermanos. Para el despido de ustedes con la lectura del Salmo 138, verso 1, que dice: te alabaré con todo mi corazón, delante de los dioses cantaré salmos.
Debemos alabar a Dios con todo nuestro corazón. No lo olvides, el sábado es un día especial y a partir de las 5 de la tarde hora de Panamá seguiremos disfrutando de la programación que tendremos en las horas vespertinas. Que pasen un feliz sábado.